Buenas tardes de nuevo. Aquí en esta parte continuamos con el tema de física. Aquí vamos a ver eh, las fórmulas de dinámica. Entonces por este lado tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. El peso es una fuerza. En este caso es la masa por la gravedad, el valor de la gravedad. Aquí vemos las equivalencias. La fuerza se mide en newtons. Y un newtons equivale a 100.000 dinas. ¿Sí? Gramo fuerza. Gramo fuerza equivale a 0.0098 newtons. Y un kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtons. Bueno, ahí vamos explicando estas igualaciones. Cuando uno dice pesa 70 kilos, en realidad si vamos a la expresión puramente física, lo correcto es decir pesa 70 kilogramos fuerzas, porque el peso, como dijimos, es una fuerza. Listo. Estas son las fórmulas de impulso, donde impulso es igual a fuerza por tiempo. Cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento está dada en la masa por la velocidad. Listo. Ahora el tema de densidad, masa sobre volumen. Tenemos aquí que la densidad de un líquido, aquí arriba está señalado que esta unidad B son las unidades volumétricas hasta donde se hunde el areómetro en agua destilada en un tubo de ensayo. Listo. Y esta B de abajo son unidades volumétricas hasta donde se hunde el areómetro en líquido, en el líquido que se está estudiando. Entonces es la densidad de un líquido estudiado. Con esta formulita da esa densidad. Bueno, esos son pruebas de laboratorio que se hace con ese aparato. Y bueno, ya se explicó. Estas son las densidades absolutas en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Lógico, gramos, masa por volumen, por la unidad de volumen. Entonces aquí nos damos cuenta que para los materiales atractivos finos, oro, platino y en el caso particular del uranio, son densos, muy densos, pesados. Entonces ahí hacemos ese señalamiento característica del peso excesivo del oro en comparación al hierro, por ejemplo. ¿Sí? 7.4 gramos por centímetro cúbico. Bueno, aquí vemos los otros extremos, materiales de densidad baja. Flotarían en el agua, por ejemplo. ¿Qué dice por aquí? El aire, densidad del aire. Bueno, esto no necesita mayor explicación, son los valores de densidad. Densidad relativa es cuando se comparan dos elementos, densidad de un elemento con la densidad del otro. Densidad relativa. Peso específico. Peso específico está dado en en el valor del peso sobre el volumen. ¿Sí? De igual manera, despejando o transformando esa relación, nos da que el peso específico es la densidad por el valor de la gravedad. Bueno, peso específico de cuerpos que flotan, por ejemplo, en estructuras como barcos. Peso específico por el volumen del cuerpo. Bueno, en el caso de embarcaciones, como decimos, es el peso del cuerpo por el volumen del cuerpo más el metal. Y esta parte es el volumen del metal.
Bueno, utilizamos esa ecuación y vuelve a salir el peso específico. Peso específico de líquidos. Sí, está dado, aquí dice pérdida de peso del cuerpo al sumergirlo. Esa es la pérdida del peso del cuerpo al sumergirlo. Bueno, si miramos la teoría, todo cuerpo al sumergirlo pierde peso, ¿no? Y volumen del cuerpo. Listo. Eso es para hallar el peso específico de líquidos. Pesos específicos. Bueno, de acuerdo a las fórmulas anteriores, aquí hay unos valores. Litro del aire, 1 litro de hidrógeno, bueno. Peso específico relativo. De forma análoga como se apuntó atrás. Peso específico de un cuerpo 1 en relación con el peso específico de un cuerpo 2. Estas dos relaciones, peso específico. Bueno, un apunte acá, este peso específico es a presión normal del aire, ¿no? Una atmósfera. De nuevo, vuelvo y repito, estas son fórmulas, ¿no? Son fórmulas, se supone que tenemos una base teórica y esto es tan solo la recopilación de fórmulas para hacerlo más práctico, para hacerlo más compacto y manejar nuestros cálculos con la ayuda de toda esta recopilación. Bueno, otro tema aquí, curvas peraltadas como las de los velódromos tienen un ángulo de inclinación alfa. El móvil llevará una velocidad tangencial, el valor de la gravedad aquí se contempla y el valor de radio de la curva de la pista. Entonces aquí hallamos el valor del peralte tangente de alfa, que haciendo la función inversa arco tangente de alfa podremos hallar ese valor de ángulo del peralte. Entonces, de nuevo repito, debemos tener conocimiento de hallar funciones inversas, en este caso arco tangente de alfa. Esta es la ecuación principal, digámoslo así. Fuerza centrípeta. En este caso, es aquella fuerza que tira a sacar al móvil de la curva. Entonces utilizamos esta fórmula donde es masa, velocidad tangencial y el radio de la curva. Ahora entramos al tema de estática. Dice que fuerzas paralelas de igual sentido, aquí está el dibujo, entonces aquí hay una fuerza resultante y es la suma de esas dos fuerzas. También se da esta equivalencia, donde X y Y son distancias. Eso. Fuerzas resultantes de dos fuerzas que forman un ángulo teta. Entonces se aplica esta fórmula con el valor de ese ángulo teta, el valor de esas dos fuerzas que forman ese ángulo y la dirección de la fuerza se halla con el ángulo alfa. ¿Sí? Lógico. El ángulo alfa determina la dirección de esa fuerza resultante F y se halla con el teorema del seno, que ya lo vimos antes, y esta es la aplicación de ese teorema. Aquí tenemos fuerzas paralelas de sentido contrario. Entonces se operan de esta manera con fuerza resultante igual a la diferencia de esas dos, y de forma análoga se contempla esta igualación donde X y Y son las distancias. Fuerzas oblicuas, en la resultante se halla con los teoremas que ya describimos de esta manera aquí.
fuerzas oblicuas, la resultante se halla de esta manera. Y momento estático señalado acá es igual a fuerza por distancia. Esta es una fórmula importantísima, pues en mi caso que manejamos en la teoría de los torques, un torque siempre se conserva en el caso de elementos que cajas por ejemplo de transmisión. Entonces es importante entender el concepto de torque. Cuando le dicen a uno en los manuales valores de torques, que generalmente sean en libras por pulgada o libra como fuerza, ¿no? Libra por pulgada bueno. Cuando hacemos operaciones de elementos que están en equilibrio, debemos tener en cuenta sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. El que pone un problema en el plano cartesiano define todas las fuerzas componentes en el eje Y y en el eje X, hace esta sumatoria y las iguala a 0 cuando el sistema está en equilibrio. Y a partir de estas premisas halla las fuerzas resultantes. Bueno, de nuevo, todo esto son fórmulas. Suponemos que hay una base teórica. Ya entendemos porque de pronto se dice que se va muy rápido sin detalles. Fórmulas de trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Por lo tanto, las bases de medida son Julio, Newton por metro. ¿Sí? Newton es unidad de fuerza y metro distancia. Julio igual a 10 a la 7 ergios. ¿Qué ergios contempla una fuerza bueno, mientras me acuerdo, no Newton, sino bueno, mientras me acuerdo, y la distancia la contempla en centímetros. Bueno, kilográmetro es otra unidad de trabajo y sería equivalente a 9,8 julios. Potencia es el valor es esta relación la relación entre trabajo y tiempo, y esa relación que trabajo se mide en julio sobre segundo se llama vatio, también en inglés watts. Ergio sobre segundo es la otra medida de potencia. Caso particular, caballos de fuerza 735 o 740 vatios. Kilográmetro sobre segundo es igual a 9,8 vatios. Y caballo de potencia, bueno, esta relación kilográmetro sobre segundo. Rozamiento, donde R es la fuerza de rozamiento, una fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza normal, el peso, ¿sí? Este es el peso y este es el coeficiente de rozamiento. Es una fórmula también importante. Entonces aquí íbamos a decir ergios corresponden a dinas. Ergios es es la unidad de trabajo y está en dinas por centímetros. Dinas por centímetros. ¿Listo? Entonces, esta es otra parte del análisis de física. Hasta aquí llegamos a potencia. Entonces, les agradezco la atención y enseguida veremos otro tema referente a este mismo capítulo. Gracias.